Yo soy Orlando Flores Quijón, padre de José Orlando Flores Araya, un hijo que me lo sacaron del colegio, de la sala de clase, a las 9 de la mañana. El teniente Haroldo Latorre, en la cual me pillaron de sorpresa a mí, yo trabajando mi taxi que tenía, y me avisa mi hijo Patricio, que está en el colegio, me llama por teléfono, decirme que el Pepe tenía problemas en el colegio, donde me presenté inmediatamente, fui al colegio y a mi hijo lo había sacado el teniente Latorre. Me lo llevaron a la escuela suboficiales, en Blanco Encalada, en Santiago. Después de ahí lo llevaron a la Villa Grimaldi, en Peñalolén, donde jamás supimos de mi hijo, en la cual lo buscamos por todas partes, en la cual mi señora, ella dijo de que el Pepito lo tenían en la Villa Grimaldi y que era muy difícil de poderlo entrevistar y sacarlo de allá. Así fue porque hemos sabido que al Pepe lo tiraron al mar, que fue lo que Manuel Contreras lo dijo en los tribunales de justicia. Así que cuando nunca lo encontramos, pues mi hijito lo hicieron charque, estos milicos, y ya después, con los meses después, me van a buscar a mí, a mi señora, a mis otros 5 hijos. Nos tienen 18 meses presos. A mí se me acusó que yo era comandante, que formaba comando de extremistas en mi casa, cuando jamás sucedió eso. Entonces me llevaron a mí en un taxi que había renovado yo, lo había comprado al Estado. Me llevaron a mí, a mi señora y mis otros 4 hijos presos en Cuatro Álamos, que llamaban, y de ahí después nos tuvieron 5 días incomunicados el CNI, y después me llevaron a mí a la Penny y a mi señora a la casa correccional, donde nos tuvieron 18 meses presos. Y de vuelta salía yo, me quitaron el auto, perdí todas las cuotas que tenía pagadas por el auto, jamás recuperé que me devolvieran ese dinero que yo había pagado por ese auto, porque era mi herramienta de trabajo. Y así unos colegas me pasaron un autito para seguir trabajando yo, porque ya quedé sin mi herramienta de trabajo. Pero gracias a Dios de que empecé a juntar de a poquito hasta que me hice de un autito viejito, pero ya era mío. Y así empecé a luchar hasta, bueno, lo peor de todo, de que nosotros nos recompensó por la muerte de mi hijo, que en la Corte Suprema el abogado nuestro, que era don Nelson Caucoto, presentó la querella para cobrando por la muerte de mi hijo, que lo asesinaron, lo escuartizaron, lo hicieron desaparecer, y no tuvimos derecho a esa indemnización que el abogado cobraba. Así que es una injusticia tan grande, en la cual aquí no se hace justicia. Lo peor de todo, de que nosotros estamos ahora a lo que nos da el Estado nada más, pero que se haga justicia algún día. Según he sabido ya que está preso Haroldo Latorre
Punta Peuco, pero eso no es lo correcto, porque él debe estar preso donde hemos estado todo en la penitenciaría, ahí tienen que ir presos, pero no en una cárcel que tienen todas las garantías, tienen de todos estos señores viviendo a cuerpo de rey ahí. Entonces, eso es lo que más nos molesta a todos los familiares que hemos pasado en este momento con la pérdida de un ser querido. Era un muchacho muy sano, muy deportista, en la cual era querido por todos sus compañeros en el colegio, en el barrio donde vivíamos. El Pepe era toda una solución donde iba y todos lo querían. Era un excelente hijo, tenía muy buen físico el Pepe, y por eso él formó la rama de voleibol en el colegio. Y así todo, el director era un milico, ¿cuánto? Luis Fuentes, no me acuerdo bien el apellido, que cuando lo fui yo a ver a mi hijo, me dijo, tanto que se preocupa usted, me dijo, por su hijo, ¿sabe cuántas veces se ha quedado afuera y no llega a la casa? ¿Cómo? Si yo fui por mi hijo que no lo encontramos por ninguna parte. Entonces eso era lo que nosotros ya nos tomó la Vicaría en la Solidaridad. Ahí fue cuando ya tuvimos defensa de los derechos humanos, tanto para mí como para mi señora y mis otros hijos. Sí, fue toda la familia que nos llevaron presos. Y mi hija mayor había sido mamá poquitos días y estaba con su guaguita recién nacida y se la iban allá con guaguita y todo. Entonces vinieron unas monjitas a mi casa a hacerse cargo de Luisito, la guagua. Y al otro día fueron a buscar a mi hija mayor y la llevaron presa también, porque la habían dejado en la casa, como ella era mamá recién nada más y tenía que darle pecho a su guagua, pero así y todo, al otro día la fueron a buscar y la tuvieron presa también junto con nosotros. Él pertenecía a la J, la Juventud Comunista. Era que allá un profesor que era amigo de él lo fue entusiasmando y lo metió en el partido de la J, que se llama. Pero nunca pensamos nosotros de que iba a suceder esto y a nosotros tenerlo tanto tiempo preso también. Y yo no sé cómo pueden existir seres humanos así tan criminales, hoy sí, no sé pronunciar porque ya todos los chacales han muerto, pero no pagaron nada aquí, están todos muertos, que no han sufrido nada. El chacal que estuvo en Inglaterra fue una gran cosa, que estuvo preso allá, pero vino a morir acá, pero el Señor seguramente no se compadeció con él, porque allá debe estar pagando todos los crímenes que cometieron acá con gente sana y también que no merecían ser así asesinados.